Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro vídeo dedicado a índices bursátiles, materias primas y forex. Esta semana hemos visto cómo el Nasdaq 100 marca un nuevo máximo histórico, con lo cual de hecho fue el viernes 8 de enero, superaba los 13.000 puntos, un nivel que parecía que no iba a decirlo hace apenas unos 2 o 3 meses que veríamos al Nasdaq 100 los 13.000 puntos, pero lo ha conseguido. De hecho, hemos tenido nuevos máximos históricos tanto también para el Standard Poor's como por ejemplo el Dow Jones. De hecho, enero es un mes que, basándonos un poco en los ciclos mensuales del año, es un mes considerado alcista. También tenemos que tener en cuenta que, aparte de que es considerado un mes alcista, se suele decir que si el cierre mensual en el Standard Poor's 500 cierra enero en positivo, el año va a ser bueno. Eso es uno de los datos que nos suele pues mostrar la estadística un año tras otro. Además, tenemos que este año, no hay que olvidarlo, Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero, si no pasa nada, empezará, tomará el control de la Casa Oval. Y el primer año, normalmente, el Wall Street suele ser bastante magnánimo con el nuevo presidente de Estados Unidos, con lo cual suele ser también un año bueno para la renta variable, con lo cual, sin lugar a dudas, podríamos tener un 2021 maravilloso. También tenemos que tener en cuenta que se ha producido algo que no suele ser muy habitual, y es ver cómo el Standard Poor's 500 y el Dow Jones Industrial el 31 de diciembre marcaron un nuevo máximo histórico, cuando el Standard Poor's, que lo ha conseguido en 4 o 5 ocasiones a lo largo de su historia cerrar máximo histórico el 31 de diciembre con un nuevo máximo histórico. ¿Esto qué ha significado? Que el año siguiente el nuevo año ha sido un año de ganancias. Esto ha sido en el 100% de las ocasiones en las que Standard Poor's ha cerrado el 31 de diciembre con un nuevo máximo histórico, que han sido 4 en 5 ocasiones a lo largo de su historia. Es un dato de verdad que tampoco podemos cogerlo como un dogma de fe, porque, insisto, solamente ha sido en 4 o 5 ocasiones a lo largo de su historia. En cambio, sí que tenemos un dato quizás más relevante, que es el Dow Jones. El Dow Jones Industrial sí que le ha conseguido el doble de ocasiones que el Standard Poor's 500. Y ahí sí que estamos hablando de que el 80% de ocasiones que el Dow Jones ha cerrado el 31 de diciembre marcando un nuevo máximo histórico, sí que el año nuevo sí que hemos visto como ese año sí se han producido el 80% de ocasiones un buen año para la renta variable. Con lo cual tenemos un 2021 que en principio pinta muy bien y que desde luego no ha empezado nada más en Estados Unidos. Bien, como estamos viendo en la pantalla, tenemos el gráfico del índice del miedo, más conocido como el indicador de volatilidad VIX, en el cual hemos estado viendo este gráfico diario como lleva 4 jornadas en caída, ¿no? Hemos visto como en esa zona de los 27 y 28, ahí se ha producido ese frenazo, y fijaros cómo está cayendo directo hacia la zona de soporte de los 22,25, y podríamos ver incluso esa ruptura y marcando nuevos mínimos, ¿no? Por debajo de los mínimos del año pasado, 2020, ¿no? Con lo cual, esto siempre es bastante bueno, porque como siempre os digo, cuando el VIX cae, esto significa que la renta variable en Estados Unidos está subiendo. Y esto es lo que hemos estado viendo esta semana con esos nuevos máximos históricos. E insisto, incluso el Nasdaq 100, que este pasado viernes 8 de enero superaba los 13.000 puntos. De hecho, cerraba por encima de los 13.100 puntos, ¿no? Con lo cual está siendo maravilloso, y vamos a ver si esto continúa descendiendo, se produce esa ruptura de zona de soporte y nos brinda una nueva semanita de subida. Vamos a ver, porque obviamente ya también Estados Unidos, el mercado va a estar muy atento a la presentación de resultados, que va un poco a mover bastante el mercado, ¿no?, allí en Estados Unidos. Pero en principio, ya con esa vacuna que, bueno, poco a poco se irá llegando a más personas serán vacunadas, con esas nuevas inyecciones que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa por parte de los bancos centrales, que de luego va a ser todo un baño de dinero. Si luego esto se empieza a controlar un poco
el COVID-19, pues podríamos tener a partir del segundo semestre, pues vamos a tener un año fantástico. Vamos a ver lo que ocurre, porque evidentemente todos son incógnitas y de momento sí que nos podemos ceñir a lo que tenemos, y es que en Estados Unidos al menos la renta variable pues no ha minorado su ritmo alcista. Bien, pues tenemos, después de ver el BI, vamos a ver lo que está haciendo el IBEX 35 en gráfico mensual, algo rapidito. Bueno, pues el BI, tenemos al IBEX 35 cerrando 8.407 puntos. Todavía, como podéis observar, está en una zona muy importante de resistencia. Yo, mientras no lo vea por encima de 8.500, pues soy un poquito pues ahí cauto, pero sí que si rompe esa zona 8.500 y sobre todo en cierre mensual, pues hay posibilidades de seguir avanzando hacia los 9.500 y para mí la idea en todo caso por encima de 8.500 si lo confirma finalmente en cierre mensual rompiendo esa zona tan importantísima entre los 8.230 y los 8.480 puntos, pues posiblemente podríamos aspirar que este año pudiéramos ver esa zona al menos de los 10.000 puntos. Vamos a dejar al IBEX porque ya sabéis que nos centramos más en él, miramos más a fondo el vídeo de los blue chips de los viernes y vamos a pasar ahora al DAX Xetra, el DAX, el índice germano, que pues bueno, pues en este índice vemos que empieza enero pues muy bien, también ya conquistando los 14.000 puntos. Habíamos visto una zona muy complicada que eran los 13.500, el viernes cerró los 14.049 puntos y de momento pues todo como estamos viendo también máximo histórico, no quiere tampoco quedarse rezagados con respecto a Wall Street y en principio pues mientras aguante sobre esa zona de 13.500 que ahora será, habíamos pasado de tenerlo de zona de resistencia a actualmente que se ha transformado en zona de soporte, podríamos ver todavía pues un movimiento al alza que podría conducir hacia la zona de 17.500, que es donde ahora mismo tendríamos el soporte y actualmente actuaría como resistencia dinámica y que lo tenemos ahí anotando los 17.500. De momento está en subida libre, nuestra única referencia podríamos tomar, insisto, esa zona de 17.500 puntos como un punto de referencia, insisto, que estaríamos hablando de un gráfico mensual, por tanto estamos hablando más bien dirigiéndonos al medio largo plazo, ¿no? Esto no sería para centrar el corto plazo, pero sí que desde luego pues nos daría pista de lo que podríamos tener a lo largo de este año, si como se augura pues podríamos tener un año 2021 fantástico, sobre todo a partir del segundo y sobre todo tercer trimestre de este año. Vamos a ver el gráfico semanal, donde ya sí que teníamos objetivos históricos muy claros. Tenemos un primer objetivo en la zona 15.634 y el premio gordo que son los 18.000 puntos. Esos 18.000 puntos pues es la altura del rango lateral, el cual ha estado oscilando pues desde 2017, esta zona entre 10.187 y esa zona de los 13.525 puntos. Teníamos aquí esta línea punteada que la tenemos por encima de la línea que tenemos aquí azul. Esta línea punteada es nuestro filtro, los 13.800 puntos, que como vemos pues en gráfico semanal ya confirma esa ruptura, por tanto ya sí que podemos dar por hecho de que aquí sí que ya tenemos ruptura y podríamos intentar buscar ya, insisto, ese objetivo, esa zona 15.635, 18.000 o 15.635 es el objetivo que va desde esta zona intermedia. Todos los rangos laterales suele haber una zona intermedia que nos indica quién domina, si los alcistas o los bajistas. Si está en la parte de arriba domina alcista, si está en la parte de abajo del lateral estaremos hablando de dominio bajista y ese objetivo pues insisto es de la zona intermedia hacia la zona de resistencia rango lateral. Con lo cual pues de momento muy bien, como estamos viendo esa zona ahí en subida libre el DAX, y que de momento pues vamos a ver si es capaz de continuar a lo largo de este año pues esa subida y vamos a ver si de aquí a finales de este año pudiéramos ver esa zona de los 18.000 puntos que estaría pues bastante bien, ¿no? Yo me conformaría en principio con poder alcanzar esos 15.635 puntos, que me parece bastante factible y sobre todo si la economía pues empieza pues un poco a reactivarse, ¿no? Vamos a pasar ya al Dow Jones, gráfico mensual. Bueno, pues aquí como ya teníamos también trazado un gráfico, en este gráfico mensual, mi idea es los 39.387 puntos, que es el objetivo teórico de un rango que va desde la zona de los 18.000 puntos hacia la zona de los 26.600, proyectado al alza, nos daría ese objetivo de 39.387 puntos, aunque bien, como estamos viendo,
tras esa ruptura de esa zona de los 29.365 puntos, podríamos tener una referencia incluso mayor en los 44.000 puntos, buscando un poco como referencia, ya que estaríamos hablando de que actualmente, como vemos, a los 31.097 puntos. De hecho, el viernes llegó a alcanzar los 31.140, nuevo máximo histórico para el Dow Jones Industrial, pues estaría en subida libre, como hemos visto también el caso del DAX, ¿no? Son índices que ahora mismo pues está en subida libre. En el caso del DAX estamos hablando de un índice ajustado a dividendo. Aquí sin ajustar a dividendo ya lo tenemos en máximo histórico. Es una grandísima lección, sobre todo para aquellos que defienden mucho el IBEX 35, pero que hay una grandísima divergencia entre lo que es el IBEX 35 sin ajustar y el ajustado, obviamente, ¿no? Con lo cual, pues en principio podríamos tener incluso ese movimiento buscando no solamente 39.387, sino la zona de los 45.000, la referencia de resistencia dinámica de ese canal alcista que estuvo oscilando hasta que se produjo la ruptura bajista, un poco como nos dice la teoría que suele suceder, que es lo más habitual según la estadística, esa ruptura bajista provocada en este caso por el COVID-19, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tras hemos visto ahí un movimiento entre la zona de los 26.600, 29.370 y como ya vemos en este gráfico mensual, pues ya cerramos en diciembre, noviembre por encima, diciembre clarísimamente ya por encima de dicha zona y continuamos ese movimiento, insisto, en subida libre dentro del Dow Jones, ¿no? Ahora nuestra zona de soporte importante no perder es la zona de 29.365 puntos en caso de esa pérdida, que ahora mismo estaría incluso apoyado por el soporte de ese canal alcista, con lo cual va a ser una zona muy importante. Su pérdida sí que podría indicarnos de que quizás ya necesitemos entrar en el Dow Jones en una fase correctiva y podríamos ver que la siguiente parada sería la zona de los 26.600 puntos. Pasamos al gráfico semanal, donde pues bueno, pues ahí tenemos ese movimiento tan interesante en el cual pues está, fijaros cómo se fue a buscar a finales de marzo esa zona de los 18.000 puntos y desde el marzo del año pasado cómo ha subido hasta esa zona de 31.097. Vemos esa zona clara de los 29.375 puntos como zona de soporte, importante no perder. Podríamos tener incluso ahí esa referencia sobre los 30.400 puntos, que podría ser nuestra primer zona de soporte clave. En el más estricto corto plazo, los 30.400 es la zona de soporte que hay que vigilar, sobre todo los que vais a cortito plazo. Si perdemos esa, pues tendréis que controlar un poquito ya, aquí sí, ya más en serio, esa zona 29.375, ya que la caída podría llevarnos tranquilamente a buscar esa zona para mí muy importante de soporte, que son los 26.500, 26.600 puntos. Pasamos al Standard Poor's 500, que bueno, pues un poco aquí ya ha cumplido la idea que teníamos, ¿no? Le ha hecho muy bien, que fue buscar justamente la resistencia del canal alcista, el que estaba oscilando. Tuvimos esa ruptura y teníamos después de recuperar la zona de soporte del canal alcista, pues como teníamos la idea era buscar los 3.800. Bueno, pues los 3.800 puntos, pues ya en este gráfico mensual vemos que ha sido ampliamente superado, 3.824, marcando un máximo justamente histórico el viernes 8 de diciembre, los 3.826 puntos, con lo cual los 3.800 se la ha comido con patatas perfectamente, superando ya la resistencia que era nuestra referencia que tomábamos en este caso en el Standard Poor's 500, muy bien, con lo cual está en subida libre. También estáis viendo que estamos tanto el DAX se está moviendo, el Dow Jones, el Standard Poor's en subida libre, índice en subida libre, y en principio pues aquí podríamos todavía aspirar a buscar como referencia los 4.000 puntos. De hecho, como vamos a ver a continuación, ahora en el gráfico semanal, tenemos que un objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral que tenemos aquí, el objetivo es los 4.008 puntos, con lo cual pues en principio pues la cosa va bastante bien. Vamos a ver si se consigue. Desde luego yo creo que intentarán meterle ese tironcito, sobre todo por intentar alcanzar ese nivel psicológico tan importante. Aquí sí que podría haber algún tipo de caso, ya que es un nivel clave, ¿no? Dicen que el cero pues nos suele afectar a nivel psicológico, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, si lo dicen lo he entendido, pues haremos caso. Cuanto más ceros dicen que más nos suelen afectar, ¿no? Y por tanto el nivel de los 4.000 pues con 3 ceros pues es un nivel importantísimo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerle un poquito de caso y quizás sea la zona hacia donde intenten llevarlo después de la conquista de esos 3.800 puntos, que la verdad que está bastante interesante y vamos a ver si se consigue, estaría muy pero que muy bien y yo sobre todo pues me alegraría mucho si se alcanza finalmente ese objetivo en los 4.000 puntos. Vamos a pasar a los Stock 50,
gráfico mensual, bueno, pues aquí se está siguiendo un poco la estela muy bien, siguiendo lo que un poco pues nos diría la teoría, ¿no? Pues de la zona hemos estado viendo, ya habíamos tenido ciertos problemillas en la zona de los 3.400 puntos, se superó en noviembre tranquilamente, hemos continuado diciembre, enero pues lo estamos viendo ahí pues sin ningún tipo de problemas, y la idea pues como decía era buscar la referencia a los 3.800 puntos de ese rango lateral. Por encima de 3.800, ya 3.850, ya podríamos empezar a pensarle a la ruptura de ese rango lateral, y obviamente esto, el objetivo simplemente teórico, sería alucinante porque nos podría plantar Eurostoxx 50 nuevamente pues en un máximo histórico. Pero insisto, objetivos teóricos que no necesariamente se tienen que cumplir. Estaríamos hablando en la situación actual y que estamos viendo de ese optimismo generalizado en la bolsa, las bolsas bursátiles de todo el mundo, donde hay un optimismo ahora mismo maravilloso y que está bastante bien. Vamos a ver si finalmente pues todo eso, ese gran sentimiento de que ese 2021, bueno, este ya 2021 va a ser fantástico, pues podría provocar quizás esa ruptura de la zona de 3.800, pero poco a poco nos vamos viendo como los índices se van acercando a niveles clave muy importantes, pero aquí no se podría descartar incluso los 4.000 puntos, siguiendo un poco la estela del Standard Poor's 500 como hemos estado siguiendo, pero yo en principio vamos a ver esa zona, porque ya la zona 3.700, 3.850 es la zona complicada, la zona de resistencia de ese rango lateral, como veis, del Eurostoxx 50 hacia donde se está dirigiendo. Así que en principio, pues aquí lo importante sería, pues en principio no perder, podríamos empezar a tomar como referencia el más estricto corto plazo a los 3.500 puntos, pero yo mientras aguante sobre esa zona de los 3.300, 3.400, yo confío en que el Eurostoxx 50 puede intentar buscar al menos la zona de resistencia, esa zona de 3.800, 3.850 puntos el Eurostoxx 50. Luego otra cosa será si consigue la ruptura al alza o no, antes de iniciar algún tipo de recogida de beneficios, ¿no? Vamos a verlo en gráfico semanal. Aquí, bueno, pues la cosa está bastante interesante porque también tenemos nuestro objetivo, y yo, pues aquí me conformaría con llegar a esos 3.762 puntos, la ruptura de ese rango lateral tan bonito que tenemos aquí, más allá de esa dilatación bajista que tenemos aquí, una dilatación que también se le llama vulgarmente trampa bajista, y que poco a poco está continuando muy bien, como vemos esta semanita, con mucho ánimo, y que bueno, pues vamos a ver si se acerca a esa zona 3.762 puntos, ya estaríamos hablando de que alcanzar ese objetivo ya estamos atacando, pues prácticamente ya estamos en plena zona de resistencia de ese rango lateral, ¿no? Con lo cual podríamos quizás intentar buscar prolongarle un poquito más el objetivo hacia la zona 3.800. De hecho, pues podríamos incluso coger una parte de recogida de beneficio 3.760 y dejar parte, pues bien, para atacar esa zona de 3.800, incluso dejar cerrar una parte también, la zona 3.800, y dejar una pequeña parte por si se produce la ruptura, ¿no? O bien cerrar y esperar algún tipo de corrección para aprovechar y volver a entrar, ¿no? Que podría ser pues también una buena alternativa. Vamos a pasar al CAC 40 francés, gráfico mensual, pues también pues aquí vemos que hay alegría, se conquista ya la zona de los 5.700, menos mal, porque esto había sido un quebradero de cabeza, no se había podido conseguir durante los meses, estamos viendo meses de noviembre, meses de diciembre, ahí parecía que había fallo, justamente la zona de resistencia de 5.535, con proyección ahí clara esa zona 5.600, y ya por fin en esa zona de 5.706 puntos, pues estamos viendo, de luego tenemos una secuencia de mínimos relativos, mínimo 1, mínimo 2 son ascendentes y tenemos máximo 2, lo cual tenemos una secuencia de mínimos y máximos relativos ascendentes, la tendencia ahora mismo alcista, y ahora pues todo, pues en principio, mientras no pierda esa zona 5.535 puntos, pues que va a ser nuestra zona de soporte importantísimo ahora mismo, es la zona que tenemos que controlar, podríamos intentar ver una mayor evolución buscando esa zona de referencia hacia la zona de los 6.200 puntos, ¿no? Que será nuestra siguiente zona de resistencia importante, y por encima pues a por el premio gordo que sería los 6.800, pero vamos a ir paso a paso porque insisto, porque el mercado en cualquier momento puede darse la vuelta y aquí no hay nada seguro, sabemos cómo ha cerrado, pero todo lo demás es hablar por hablar, y el precio bien puede continuar esa evolución hacia la zona 6.200, que bien podríamos perder los 5.535 y ver caídas generalizadas que nos podrían llevar nuevamente a buscar la zona de los 4.600. Así que de momento sí que es tendencia alcista lo que estamos viendo en todos los índices. Nos vamos al gráfico semanal, donde tenemos un objetivo teórico en los 6.300 puntos, el objetivo teórico de una bandera. Aquí tenemos el mástil, aquí tenemos la bandera. Una bandera es un patrón de continuación, de hecho lo hace muy bien, porque ya veníamos de un movimiento alcista. Se produce esa corrección, movimiento violento al alza, que con la formación de los mástiles siempre se produce un movimiento en vertical, muy bonito, y luego la corrección, que es lo que se suele formar oscilando dentro de un canal bajista, que es lo que da lugar a esa formación de la bandera.
un patrón que rompa el alza, tal como dice la teoría, muy bien, un patrón muy bonito y que, bueno, pues objetivo teórico los 6.300 puntos. Bien, pasamos al gráfico diario, donde obviamente ya sabéis que teníamos un objetivo teórico en los 5.709, objetivo diario, bueno, pues está claro, pues más que conseguido. De hecho, pues el viernes alcanzó los 5.721 puntos, así que el rango está más que superar ese objetivo y todo pues estamos viendo esa proyección que vamos a ver si como premio gordo podríamos alcanzar esa zona de los 6.300 ahora mismo, que es el objetivo teórico que tenemos vigente dentro del CAC 40 francés. Nos vamos ya al mercado Forex, vamos a ver el índice de dólar estadounidense, donde pues bueno, pues teníamos ese rango lateral, esa caída en los 68.795. La verdad es que bueno, pues se está acercando bastante, parece que ha hecho un poco de suelo en esa zona 89.50, más allá de que haya habido alguna pequeña incursión intradiaria por debajo de dicha cota, pero parece haber hecho un suelo. Hemos visto ese pequeño rebote y este pequeño rebote se produce entre la jornada del jueves viernes, es lo que hemos visto que ha provocado pues caídas pues obviamente en otras divisas, como pueden ser el euro o puede ser la libra esterlina, ¿no? Ese pequeño rebote de dólar, pues de momento pues tranquiliza un poquito, sobre todo al Banco Central Europeo, que ahora mismo no sabe cómo lidiar, porque obviamente lo peor que podían esperar es ver al euro subir a los niveles que está subiendo actualmente y que obviamente pues todo parece indicar que vamos a seguir viendo esa subida y que más allá de algún tipo de rebote, la tendencia clara en el índice del dólar estadounidense es clarísimamente bajista, y aquí pues un poco hay que discutir, más allá de que ahora se pueda producir un rebote más de mayor o menor calado, ¿no? En principio podríamos ver algún tipo de rebote buscando como referencia los 90-50, 91. Los 90-50 es una zona que para mí es bastante importante de resistencia, la más cercanita que tenemos. Vamos a ver si se frena ahí y continúa cayendo, buscando. Me interesaría sobre todo que se alcanzase el objetivo teórico, lo demás me da sinceramente igual, pero en caso de romper los 90-50 podríamos ver movimientos siguiente 91 y luego pues sí que podríamos ver algún caso de quizás la posibilidad de un pullback se produce ahí en un 50-55%, alrededor del 55%, es como tirar una moneda al aire, cara o cruz, de que se produzca. Claro, desgraciadamente nunca sabemos si es un pullback hasta que ha pasado, con el tiempo nos dicen si es un pullback, porque a lo mejor lo que tenemos aquí es un movimiento que ya pues a lo mejor se produce un cambio de tendencia y pasamos de una tendencia clarísimamente bajista a que poco a poco pues vaya cambiando en el corto plazo, pueda cambiar en el medio plazo y quién sabe quizás en el largo. Dudo mucho que esto vaya a cambiar más allá del corto plazo y podamos tener un rebote de mayor o menor calado, pero yo creo que vamos a seguir viendo al dólar caer, con lo cual pues yo de momento pues ese rebote para mí es claramente insignificante. Aquí tenemos ya el cable, bueno, pues el cable que es como se conoce vulgarmente, pues al par libra esterlina dólar estadounidense. Pues ahí tenemos que se rompió, bueno, pues una zona emblemática e impresionante, algo inaudito, ese muro de hielo entre los 1.3274, 1.3373, una zona que como veis por los circulitos que tenemos aquí, es una zona de resistencia muy importante, se ha superado, aquí las caídas ya en este gráfico semanal, vemos esta semana, esa caída ante la zona de los 1.37, aquí se podría producir el caso justamente contrario, si vamos, ese rebote tiene mayor o menor calado, podríamos ver aquí todo lo contrario, en vez de un pullback como hemos visto en el dólar norteamericano, un pullback que podría llevarle a buscar el antiguo soporte, ese rango lateral, esa zona que vemos ahí, pues alrededor de los 91.70, pues aquí lo que veríamos en vez de ese pullback en el cable, lo que tendríamos sería un throwback, todo lo contrario, un throwback, pues lo que haría sería tantear la antigua zona de resistencia. Y sería en este caso, si un pullback es una segunda oportunidad para entrar corto, en un throwback una segunda oportunidad, ¿para qué? Pues para abrir largos, con lo cual podríamos ver una vuelta a esa zona importante de soporte y de ahí nuevamente buscar nuevamente la resistencia de los 1.38 o 33. De momento, insisto, tenemos ese fallito semanal, típico, ya también pues toca un poco, vamos a ver ese rebote si el dólar norteamericano continúe, pero en caso de una corrección que no extrañe que pudiéramos ver esa zona importante, de ahí podríamos ver nuevamente un repunte, buscando la zona 1.3833 y por encima podríamos incluso continuar la fiesta alcista buscando en torno a los 1.43 dólares americanos, ¿no? Con lo cual pues de momento todo pinta muy bien y la posibilidad de ese throwback pues está ahí conforme ese pullback o ese rebote en el dólar estadounidense, el futuro del índice del dólar estadounidense pues continúe, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, será muy importante,
ya que nos puede indicar si vamos a ver ese throwback y podría ser una buena zona, sobre todo para los que hayáis quedado fuera y queréis comprar, pues justamente apostar por la libra esterlina, que va a tener una mayor progresión ascendente. Pues yo buscaría quizás ese retroceso hacia la zona del 1.33. Gráfico diario. Pues bueno, pues en el gráfico diario, como estamos viendo, la verdad que se está aproximando muy cerquita de la zona de resistencia de ese canal alcista que está, zona de soporte la línea negra, la zona de resistencia la línea roja. Vemos ahí esa zona de 1.37 donde está fallando. En el más estricto corto plazo hay que estar muy atento a eso 1.35, por debajo de 1.35 ahí sí que podríamos empezar a pensar de que es más que probable que veamos esa vuelta, esa zona tan importante de soporte entre el 1.3274, 1.3373 dólares. Bien, pasamos a euro, el euro dólar, que bueno, pues en este gráfico semanal vemos que ha cerrado el 1.22.189 dólares, muy bien, tenemos ahí, vemos sobre todo las mechas precisamente de la semana pasada y de esta, estaban empujando, están intentando empujar, están ahí intentando que no rompa esa zona de los 1.2235 dólares, zona de resistencia, como estáis viendo, veis que sobre todo esa zona de 1.23 no permite, rápidamente hacia abajo. Vamos a ver si se produce, si ese rebote, insisto, este rebote que hemos visto, el futuro continuo del dólar estadounidense, sí que podría dar alas a que esta estrella fugaz que tenemos aquí, si se confirma, que necesitaríamos un cierre diario por debajo del 1.22, pues podría ser pistoletazo para una corrección dentro del euro dólar, que también pues sería pues algo normal. En principio podríamos ver caídas hacia la zona pues clarísima entre 1.19 y los 1.1832, que es la zona clave, zona de soporte del eurodólar, ¿no? No obstante, si ese rebote finalmente, como hemos estado viendo el índice del dólar, se desinfla, a mí no me extrañaría que pudiéramos ver algún tipo de movimiento que fuese a buscar en torno a los 1.2450, 1.25. Yo creo que la vuelta a esa zona de máximos de 2018 a principio del año 2018, yo creo que es algo que es factible y yo no dudaría que lo pudiéramos ver antes o después, ¿no? Yo tengo confianza en que se pueda ver los niveles. Dudo mucho que el dólar, más allá de dar un rebote, insisto, de menor o mayor calado, pueda cambiar su signo más allá del corto plazo, y por tanto que se inicie algún tipo de corrección el euro, pues desde luego a mí no me parece tampoco tan malo, no sé, es simplemente un movimiento de descanso, una corrección para tomar nuevamente impulso y intentar buscar nuevamente esa zona de los 1.25. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos el gráfico diario, importante esa zona del 1.25, 1.2154, sobre todo los que vaya a corto plazo, porque en principio lo que podríamos estar viendo en este movimiento de las últimas semanas, pues podría ser ni más ni menos que un rango lateral irregular, lo que estaría haciendo, ¿no? Un poco de soja en la margarita, sin mucha idea. La primera señal importante que podríamos tener en el más estricto corto plazo sería a 1.2154, que nos podría conducir al 1.19, donde podría ser un buen nivel donde entrar largo en el euro, contra el dólar norteamericano. En esa zona de los 1.19 me parecería un buen sitio, ¿no? No obstante, pues vamos a ver si se aguanta. Si aguanta esa zona 1.2154, pues estupendo, porque obviamente eso significará que, vuelvo a gráfico semanal, de que hay todavía posibilidades de que veamos antes que después esa zona de los 1.2450, 1.25 dólares. Pasamos al dólar yen japonés. Bueno, pues aquí tampoco ha cambiado mucho, aunque esta semana, pues como vemos, continúa todavía ese movimiento descendente, la tendencia clarísimamente bajista, como estáis viendo. Fijaros la secuencia, son máximos, cada vela lo que nos está mostrando una secuencia de máximo relativo descendente. Esto no ha cambiado para nada. Tanteo a la zona de soporte los 102,65 yenes, repunta hasta los 103,95 yenes. En principio este rebote, vamos a ver si rompe esa zona de 104,60, sería bastante importante, ya que por encima, y sobre todo yo creo que la señal por encima de 105 en cierre semanal sí que podría abrir la puerta a que empezáramos ya un rebote en serio, ¿no? Que podría pues tener pues aspiraciones de intentar buscar sobre todo la zona de los 108,50, 109 yenes, ¿no? Para mí sería bastante interesante, pero de momento yo me mostraría cauto, ya que estamos viendo que ese rango pues ahí está, digamos, entre los 103, 105 yenes, si me permitís, para redondear, y yo en ese rango lateral no me fiaría, porque esto puede buscar nuevamente los 105 y que nuevamente vuelva a caer, y que no extrañe que pudiéramos ver nuevamente caídas buscando como referencia los 100 yenes, Así que mucho cuidado. Yo de momento me muestro
vuestro cauto, insisto, solamente por encima de 105 en cierre semanal, sí que podríamos, o quizás 2 o 3 cierres diarios por encima de 105, podríamos pensar ahí en abrir ya posiciones largas buscando, insisto, ya mayores referencias hacia esa zona del 108.50, 109 y quizás pues como mucho 110, ¿no? Vamos a ir paso a paso, como siempre me gusta, porque insisto que el mercado, ponernos a pronosticar cuál va a ser la evolución futura de los mercados me parece una auténtica estupidez, una pérdida de tiempo y más sobre todo cuando no tenemos referencia por análisis técnico. Opinar por opinar, todos podemos opinar, pero a fin de cuentas es hablar por hablar. Vamos a ver el gráfico diario. Aquí sí que tenemos algo ya sí que mucho más sólido. Mucho más sólido en este gráfico diario. Sabemos que estamos dentro de un canal bajista. Bueno, dentro de ese canal vemos ese movimiento, ese suelo en pinzas en principio sobre los 102.60 yenes que ha provocado ese rebote, pero vamos a ver si rompe. Aquí sí que se rompe, sí que podríamos incluso empezar a adelantarnos. Yo esperaría quizás un cierre diario por encima de 104,40 yenes, ahí sí que me pondría yo largo. O podríamos esperar, sobre todo para los que vayan un poquito más, seáis más cautos, más conservadores, por encima de los 104.70, 104.80, abrir posición larga buscando ahí sí, los 106,60 yenes. Ese sería para mí el nivel, ese es el objetivo teórico orientativo, ya que necesitamos la vela que rompe, desde ahí se trazaría este objetivo. Lo he dejado aquí por si tenéis una ruptura al alza, pues para que tengáis una referencia de hacia dónde puede dirigirse el dólar. ¿Ya entendido? Si rompemos, como vemos ahora mismo, la resistencia hasta los 104.20, pues empezad a pensar que por encima de esa zona ya deberéis de empezar a pensar en abrir posiciones. Insisto, para más conservadores, por encima de 104.7 yenes, yo abriría posición 104.7, 104.8, ahí abriría para más conservadores. Los más que tengáis el dedillo más rapidillo, pues seáis más valientes, quizás más osados, pues por encima ya esa zona de los 104,3, 104,4, pues ya podéis empezar a pensar ya en abrir pues esa posición, ¿no? Esa posición larga. De hecho, pues ya hemos visto que de hecho el cierre de la jornada del viernes se produce por encima de zona de resistencia a los 103,80, con lo cual puede, si aguanta sobre esa zona, puede ser una primera indicación importante que se pueda producir esa ruptura y nos vayamos hacia arriba. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, en las próximas semanas veremos si se ha producido esa ruptura alcista y se va a buscar. Ahí sí que podríamos ya empezar a pensar de que llega el momento de empezar a abrir largos en el dólar y en japonés. Vamos a ver el dólar franco suizo. Bueno, pues aquí lo tenemos en este gráfico lineal, gráfico semanal. Bueno, pues dentro de un movimiento, un canal bajista. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es que incluso en diciembre en diciembre del año pasado marcó un nuevo mínimo en cierre semanal, con lo cual pues estaba de capa caída, ¿no? Como estamos viendo el dólar depreciándose frente al franco suizo, lo tenemos a los 0,851. Vamos a pasar en gráfico diario. Aquí ya vemos cómo se alcanzó el objetivo teórico que teníamos trazado por ese rango lateral entre los 0,90 y esa zona de resistencia 0,9197, objetivo 0,8794,2, muy bien, objetivo alcanzado, y donde vemos ese movimiento, ese pequeño rebote que está teniendo, bueno, pues un poco como habíamos visto ya en el índice del futuro continuo norteamericano, ese rebote pues está provocando pues un poco que el dólar se fortalezca en las últimas jornadas. Vamos a ver ese rebote. En principio la zona que estamos viendo ahí, esa zona de los 0,89 va a ser zona de resistencia. Si consigue romperlo veremos una mayor progresión buscando en forma, vamos a ver si es pensar ahora en un pullback. Bueno, yo una vez que ya se ha alcanzado el objetivo, a mí lo del pullback ya me da igual, ya se ha alcanzado el objetivo y es lo que me interesa realmente, que los objetivos teóricos se vayan alcanzando uno tras otro y me da igual absolutamente. Pero ahora mismo lo que estamos teniendo un rebote, un pequeño rebote, esto no es nada, podríamos ver continuar esos movimientos descendentes, como ya vimos. Fijaros que la tendencia que tiene aquí clarísimamente, el dólar está cayendo frente al franco suizo, no hay nada más que hablar, la tendencia bajista, más allá de ese pequeño rebote, insisto, esa zona 0,89, se es capaz de romperlo, sí que podría buscar un rebote que fuese a buscar continuarse hacia la zona de los 0,90 euros, ¿no? Con lo cual, a los que vaya a cortito plazo ya se ha decidido un poquito apostar por el dólar frente al franco suizo, pues bueno, pues si continúa y rompe esa zona 0,89 podréis proyectar subir el objetivo teórico buscando los 0,90 franco suizo. Vamos a ver Bitcoin, bueno, pues la euforia total, ¿no? Se ha superado esos 40.000, recordaréis que antes de esa parada que tuve por vacaciones, pues el objetivo era los 23.975, pues por un segundo impulso,
no olvidéis que nada tiene que ver los impulsos alcistas con los impulsos de Fibonacci, son cosas muy distintas. Bueno, fijaros que cuando nos quedamos aquí estábamos que deshojando a Margarita con los 20.000 puntos, ¿no? Ahí hubo una parada y bueno, pues como hemos visto, pues también pues se han venido arriba. Han dicho, no vamos a ser menos, está en subida libre futuro continuo del Bitcoin. Como estamos viendo este gráfico del diario, incluso el viernes marcó nuevo máximo histórico, no iba a ser menos que los índices norteamericanos, en los 42.730 dólares. Sí que nos deja una vela que no es muy bonita, es una vela de onda alta, una vela que suele aparecer cuando aparece al final o aparece tras un movimiento alcista. Hay que tener mucho cuidado, ya que puede ser que nos estemos acercando al final de ese rally alcista y podríamos comenzar una fase correctiva más antes que después, con lo cual hay que tener cuidado. O suele aparecer al final o muy cerquita de esos movimientos ascendentes, ¿entendido? Ocurre todo lo contrario cuando es un movimiento bajista. Cuando aparece una vela de onda en un movimiento bajista, estamos muy cerca o posiblemente hayamos llegado al final de ese movimiento bajista y por tanto es el momento de empezar a deshacer posiciones cortas y de abrir largo. Y en este caso, pues un poco hay que tener de cautela, pero no obstante, por encima de los 42.730 quedaría totalmente anulado esa vela semanal y pues continuaría el movimiento ascendente, ¿no? Con lo cual, en principio, yo creo que todavía esto puede tener tirón, obviamente pensando en que nadie piense que porque hay una corrección esto ahora va a ser el fin del mundo, no, en absoluto. De hecho, JP Morgan ya pues estamos viendo un movimiento de grandes inversores en Estados Unidos, en la política incluso de los fondos de inversión, los gestores, sobre todo sus gestores, que es lo que nos importa cuando hablamos de fondos, ¿no? Parece que estamos hablando de algo que detrás no hay un ser humano. Pues sí, ahí están los gestores que empiezan a apostar por el Bitcoin, pero también son bastante cautos y también les interesa bastante que, bueno, pues en su momento ya consiguieron tirarlo e intentarán pues buscar algún tipo de corrección para subirse al carro. Pero ahora mismo el Bitcoin pues tiene una gran proyección al alza de cara al medio largo plazo, incluso en el corto plazo, más allá de que tengamos esa vela, tampoco significa nada. Es una vela que, insisto, que puede no ser el final, que podríamos ver todavía incluso un movimiento todavía más al alza, podría continuar ese movimiento, vamos a ver lo que ocurre, pero en principio JP Morgan, por ejemplo, pues calcula que para ellos el Bitcoin podría alcanzar en el largo plazo 140.000 dólares. Me parece una cantidad, yo creo que mucho más realista que, y bueno, si habla de 140.000 cuando estamos en los 40.565, pues es una auténtica pasada, ¿no? Pero no hay que olvidar que incluso algunos, y fijaros, y esto sé que me parece bastante disparatado hoy por hoy, consideran que el Bitcoin a final de este año 2021 podría llegar sobre entre los 300.000 y 400.000. Ahí va bailando, dependiendo de cada persona, pues cada uno pues dice una cifra distinta, ¿no? Pero la mayoría, sobre todo, pues aquellos que operan con Bitcoin, que le interesa, ¿no? Y muchos mineros, pues le interesa sobre todo que la gente pues anime al Bitcoin. Obviamente hay que hacer un poco aquí de publicidad, ¿no? Le interesa, pues apuestan que podría llegar a esa zona de 300.000, 400.000 dólares de aquí a final de año. A mí me parece una locura. JP Morgan 140.000 y a largo plazo estamos hablando, no estamos hablando de aquí a 12 meses, que estaríamos hablando más bien de corto plazo dentro del punto de vista de lo que serían estos fondos, o en este caso un banco de inversión como es JP Morgan. Me parece mucho más realista que pensar en esas cifras, que a lo mejor nunca se sabe, ¿no? Como decía un poco en tono irónico Andrea Costalini, pues la bolsa sube porque es más tontos que papel, ¿no? Y aquí, pues bueno, mientras la gente siga confiando en el Bitcoin, pues puede ocurrir todo. A mí, bueno, pues si la fiesta continúa, pues tampoco me va a desagradar, sinceramente, ¿no? Que se llega a esta zona 300.000, 400.000, estupendo. Me extrañaría mucho este año que se pudiera alcanzar, pero todo puede ser, ¿no? Yo simplemente os digo un poco lo que se baraja mucho en Estados Unidos sobre esos niveles, como ya he mencionado a más de uno de vosotros que me habéis escrito, son niveles que se hablan mucho en Estados Unidos, pero veremos a ver si finalmente se alcanzan. De momento, pues tendencia clarísimamente alcista. Ya tengo utilizado gráficos semanal, pero es que estamos en subida libre. Aquí no hay referencia, aquí ya pues es hablar, no es por decir, pues bueno, esto va a llegar a los 300.000, como que podemos decir que va a llegar al $1.000.000 el Bitcoin, por hablar que no quede. Ahora mismo está en subida libre y yo personalmente ahora mismo decía hacia dónde puede llegar esto, pues es hablar por hablar, insisto, y a mí esto es un video análisis técnico y personalmente pues no tengo ninguna referencia como para saber hacia dónde se va a dirigir ahora mismo. Eso ya lo dejo pues en la imaginación, la desilusión o la fantasía de cada cual de hacia dónde se puede dirigir
el Bitcoin. Desde luego, pues como estamos viendo, semana fabulosa, es fantástica de lo que ha estado haciendo, y vamos a ver si este movimiento continúa. Desde luego, pues está en subida libre, y aquí puede ser hasta el infinito y mucho más allá, ¿no? Como decía cierto personaje, cierta película de animación. Bueno, vamos a pasar ya a la materia primas con el petróleo Brent. Bueno, pues estamos viendo ese futuro del Brent que está disparado hacia 56.36. Pues bueno, pues un poco está siguiendo un poco la estela de lo que estamos diciendo. ¿Quién iba a decir? Se está acercando. Fijaros, acordáis en aquel mes de mayo, cuando estábamos hablando de esa posibilidad de ese rombo, objetivo 56.66. Bueno, pues parece que al final, a lo tonto, pues se va a alcanzar ese objetivo, ¿no? Parecía que esto era... Algunos se quedaban incluso extrañados y veían este patrón y decían, joder, esto nunca lo había visto, ¿no? Y digo, yo únicamente trazo lo que me dice el análisis técnico, y bueno, pues poco a poco podemos ver cómo se está acercando, y de hecho, pues bueno, ahí tenemos ahora mismo referencia a los 58, que sería antigua resistencia dinámica de esta directriz, que su función inicialmente fue soporte, actualmente sería resistencia, lo tenemos 58, lo cual podría continuar. Como vemos, cerró en los 56.36, es decir, cerró el máximo de la jornada del viernes, es decir, que el viernes fue un día de auténtica locura. Lo que estamos viendo es la alegría, esto es la alegría, la euforia, esto es de lo que puede ser 2021. Vamos a ver, esperemos que no acabe todo en un baño de lágrimas, pero en principio, pues bueno, pues la referencia es buscar esa zona de 58, y yo ya ahí sí que me vais a permitir, y yo ya es que voy a tener que utilizar el gráfico semanal, no me queda otra como con el Bitcoin, aunque aquí sí que tenemos referencia. En el caso del Bitcoin es que está en subida libre. Bueno, pues tenemos que, como veíamos anteriormente, durante el 2019 se había estado moviendo de un canal bajista, rompió a la baja, como vemos, y en principio pues podríamos tener ahí esa zona 58, que es esta directriz verde, y los 60, que es la antigua resistencia del canal bajista, sería la zona hacia donde se está dirigiendo ahora mismo, como estamos viendo, el futuro continuo del petróleo Brent, ¿no? Con lo cual, pues de momento todo pinta de maravilla. Como vemos, tendencia, pues después de ese bastante tiempo ahí, pues sin rumbo, deshojando la margarita, como suelo yo llamar a los movimientos laterales, y pues finalmente, pues la tendencia, como estamos viendo, es claramente alcista. Aquí tampoco hay que discutir, cualquier persona, por ignorante que sea, pues ve esa tendencia, ve esa evolución al alta, y obviamente pues podemos seguir pensando que vamos a continuar, y conforme siga esa euforia en la renta variable, vamos a ver esa continuidad. No hay que olvidar que el petróleo es la sangre, la sangre de la bolsa, aunque de renta variable, que esto es algo que muchas veces se olvida. Esto es muy importante. Es verdad que ya cada vez el petróleo pues se está apostando mucho menos por él, pero siempre es una buena señal la evolución al alza del petróleo, ya que nos puede indicar que esto siempre puede repercutir positivamente en la renta variable, y obviamente así lo estamos viendo también, ¿no? Obviamente, con lo cual está todo pues un poco pues en línea, cumpliendo los cánones de lo que de lo que nos dice la teoría, ¿no? Sube el petróleo, sube la bolsa, sube la renta variable, y esto pues en principio pues es bastante interesante, y podríamos ver esa evolución 58-60 dólares, con lo cual todavía podemos aspirar un poquito más hacia arriba. Bien, vamos a pasar ya al oro. Bueno, pues para el oro, que es un valor defensivo, pues muy mala noticia, y como vemos este gráfico diario, pues directamente se ha despeñado. Ha pasado en 3 días de estar en la zona, que es una zona importante, esa zona 1960, que es este rango lateral que tenemos aquí, que rompió a la baja, llegó hasta 1767, tenía objetivo 1736, pero finalmente se dio la vuelta, y aquí empezó a formar una secuencia de máximos y mínimo relativo, y ahora sí que ha habido caída. Nuevamente ataca esa zona 1960, 1962 dólares, y abajo aguanta zona de soporte los 1850, aguanta, de milagro. También fijaros que hay una perforación del 61.8% de este primer movimiento, muy importante. Yo creo que como perdamos en cierre diario, empezamos a perder esa zona 1840, esta vez sí que no se va a escapar, van a tirarla hacia abajo, hacia la zona 1760, y sin olvidar que podríamos ver esta vez sí esa zona hacia la zona de los 1740. Yo no tengo la menor duda.
pero todo va a depender de que se pierda esa zona de los 1840. Ahora mismo esa zona 1840, 1850 dólares es zona de soporte, se aguanta bien, es una buena zona donde se podría producir ese rebote. Claro que si se produce ese rebote en el oro, esto va a ser malas noticias tanto para el petróleo como para la renta variable, ¿no? Porque aquí ya sabemos que es un valor refugio y cuando la renta variable va mal, pues muchos apuestan por el oro. Es cierto que ahora, pues con el Bitcoin la cosa ha cambiado mucho y inversores que antes pues se mostraban más defensivos, pues ahora tienen otra posibilidad y es de seguir apostando al alza, pero en este caso ya como el Bitcoin como moneda defensiva, ¿no? Moneda virtual o digital, como queráis llamarlo, me da igual. Bueno, pasamos al café. El café, pues bueno, pues ha tenido una... falló justamente, vemos esta semana, a principio de semana, falló en la zona de resistencia, también pues algo, también una zona importante. Esa zona de los 129, 130 si queréis para redondear, zona de resistencia, cayó, se detiene la zona de 120, ahí vemos niveles de Fibonacci, estamos hablando de 61.8, también como habíamos visto anteriormente al oro, donde el viernes sí ya se produce ese rebote que estamos viendo en este gráfico diario y que en principio pues podría llevarle nuevamente a buscar esa zona de los 129, 130 dólares. Si rompe esa zona, ahí podríamos ver una mayor evolución buscando la zona de los 139, 140. Perder los 120 va a ser meter presión porque podríamos ver nuevamente buscar la referencia de los 116,60, perdón, 116,10 o 116 dólares si queremos para redondear, zona de soporte y superior, así que podría pues dar ya el pistoletazo para una fase correctiva que podría siguiente parada en los 107,30 dólares. De momento aguanta 120, vamos a ver, yo para los que veis a corto plazo vigilaría esos 120, se aguanta a esa zona, insisto, 129, 130 y por encima podría continuar esa fiesta, sería bastante interesante, porque aquí, ahora mismo en la zona que estoy señalando, esto es un deshoja la margarita. El jueves habríamos tenido una pequeña dilatación bajista, pero realmente entre 61.8% de Fibonacci, los 120,68 y los 128,90 como zona de resistencia, es un rango lateral. Aquí tenemos un rango lateral. Si eso rompe, vamos, cantado. Objetivo teórico, esa zona 129, 140. Así que vamos a ver lo que ocurre, ¿eh? Vamos a ver si ese rebote continúa, rompe esa zona 129 y nos vamos a los 140. Vamos ya a ir finalizando con la plata y el cobre. Plata gráfico diario, pues en la plata pues vemos como cae hasta los 25,50 dólares, caída importante, no podía con la zona 28, retroceso, se frena en zona de soporte intermedia de rango lateral, el que había inicialmente producido esa ruptura que no la ha llevado pues a evolucionar mucho más allá. Esa zona del 28 ha frenado ese movimiento hacia la importante zona de resistencia de 29,20 dólares. Y como vemos de momento aguanta esa zona 24,55. Yo por debajo de 24,55 en plata cierro posición. Muy posiblemente vayan a tumbarla hacia la zona de los 22,45 y por debajo de 22,45 se puede abrir la caja de Pandora en la plata, mayores caídas. Así que mucho cuidadito si pierde esa zona, insisto, de los 24,55 dólares. En gráfico diario, como estamos viendo, por tanto ese cierre diario por debajo de dicha cota podría ser peligroso y visita a zona de soporte importante y como ahí se rompa vamos a tener una caída de AUPA, vamos a tener una caída de AUPA, vamos a ver lo que ocurre. El cobre, gráfico semanal, pues lo tenemos ahí asomando cabecita por encima de la resistencia de los 3,6815 dólares, perdón, cerrando los 3,69,35. Bueno, la tendencia como estamos viendo aquí, pues en este gráfico semanal clarísimamente alcista, está subiendo muy en vertical, es verdad que apenas ha necesitado correcciones muy pequeñitas, no ha necesitado una corrección importante, lo cual en cierta medida eso tampoco es muy bueno. Sí que nos muestra que hay una fortaleza bastante importante, pero cuando llegue la fase correctiva, pues habitualmente estos movimientos que no han necesitado descansar y han subido tan en vertical, pues finalmente necesitan también correcciones muy violentas, que pueden corregir un 61,8% de Fibonacci de todo el movimiento alcista, así que mucho cuidado. De momento, insisto, rompe ligeramente esa zona de resistencia. Si la resistencia leve es buena, podríamos continuar la fiesta. De momento yo mantendría, mientras no se pierda esa zona de los 3,50, yo aquí sí que cerraría por debajo de 3,50 porque podríamos ir a buscar esa zona de los 3,30, 3,30, 3,32, que sería la zona importante de soporte, ¿no? Por debajo de esa zona se empieza a abrir ya la caja de Pandora en esa fase correctiva que mencioné anteriormente, ¿no? Con lo cual podríamos ver incluso caída hacia la zona 2,90. En principio, insisto,
mantener largo por encima de 3.50, estupendo, de cara a buscar esos zonas de 3.94 como siguiente objetivo dentro del cobre, dentro de ese movimiento alcista que estamos viendo tan de maravilla, tan perfecto, pero que desde luego pues que también pues hay que asumir los riesgos cuando llegue el momento de la corrección. Así que bueno, pues esto ha sido todo, espero que haya gustado. Si así, no olvidéis darle al me gusta, si no estáis suscritos estáis tardando mucho, y importante, pulsar a la campanita, porque así cada vez que suba un vídeo recibiréis una notificación y podéis pues estar al día de todas mis actualizaciones de mi canal de YouTube. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!